La mexicanidad es una forma de pensamiento que surge de lo colectivo y se arraiga a él para darnos este aire de familia, este aire que se percibe en recintos como en este Museo Nacional de Antropología, Gretel. Así es, Javier, y más en el marco de esta gran exposición, La Grandeza de México, una visión de nuestro país del periodo preclásico hasta el siglo XX, inundados con estas piezas maravillosas que respiran historia, memoria y exaltan la mexicanidad. Estamos con la X en la frente y daremos cuenta de una plática que tuvimos con Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que nos refiera más elementos de esta exposición y para dar cuenta también de la sede alterna que se encuentra en la antigua Secretaría de Educación Pública, allí en las calles de Donceles y Argentina, donde, por cierto, Vasconcelos tuvo su oficina, Gretel. Así es, Javier, y también tendremos en el reportaje a Óscar Helguera, que nos llevará a conocer a un grupo de rock que canta en Tzotzil. En Novedad de la Patria, Ireli Vázquez nos llevará a recorrer el Museo del Futuro y con José Meléndez conoceremos un árbol con más de 500 años de historia. Acompáñenos. Toda reflexión sobre el pasado es una reflexión sobre el presente. El pasado siempre está vivo, no termina de pasar. Dice Steiner que la mayor revolución historiográfica en los últimos 200 años ha sido la inclusión en la historia de las personas ordinarias y de todas las actividades humanas, y no solo la guerra, la política y las grandes fechas. La gente común, el pueblo, siempre había sido como telón de fondo para los historiadores, y verlo al centro, como en la exposición Grandeza de México, nos permite conocer con más profundidad no solo el pasado, sino los usos que se han tenido de él. Hay que hurgar en el pasado no para embalsamarlo, sino para hacerle preguntas de hoy y no convertirnos, al mirarlo, en una estatua de sal. La joven de Amajac, desde su silencio de piedra, ya nos está contestando muchas preguntas de nuestros días. ¿Qué implicó la planeación, coordinación, montaje, la reunión de tantas piezas para la exposición Grandeza de México? Es una exposición dual porque está en el Museo Nacional de Antropología, una parte, y otra en la Secretaría de Educación Pública, dialogando con los grandes murales que de alguna manera enaltecen y engrandecen la sede histórica de la Secretaría de Educación. Es una exposición que lo que pretende es dar cuenta de la fuerza histórica, de la complejidad simbólica, de las civilizaciones y culturas que florecieron en el territorio mexicano y que se enriquecen en esta compleja suma de otras vertientes culturales que arranca desde la llegada de los ocupantes españoles, la caída de México Tenochtitlan y la instauración de la Nueva España. México siempre ha tenido un lugar de privilegio en el mundo, primero con el Imperio Español y después con Europa y con Asia. ¿Tú crees que esta diversidad que tenemos en nuestro país se debe precisamente a esos contactos? México es un país de una gran diversidad cultural, étnica, lingüística, regional, comunitaria, y eso es lo que quisimos presentar aquí, con orgullo, presentar un México diverso, un México plural, que además ha podido transitar con un enorme sentido del heroísmo, de la creatividad y de la resiliencia, los distintos desafíos históricos que se le han presentado. Yo creo que no había habido una exposición panorámica de este carácter, probablemente la que se le asemeje fue la del año 92, México, Esplendores de 30 siglos, que se presentó, por cierto, en Nueva York, en Londres y en la Ciudad de México. Después de visitar la exposición me di cuenta que no está organizada cronológicamente como generalmente ocurre, sino de otra manera. ¿Por qué? Se articula en función de temáticas: el territorio, la biodiversidad,
el ciclo de la vida, los hechos heroicos de nuestra historia, la fiesta y la ritualidad, el simbolismo, la escritura y la comunicación. Esos son los ejes. Y entonces no es de que aquí está la arqueología, aquí está el periodo virreinal, aquí está México independiente. No, en todas las salas vas a encontrar objetos prehispánicos, objetos relacionados con la historia natural, mapas, objetos y documentos del periodo virreinal, es decir, del siglo XVI, XVII y XVIII, y también obras de arte y objetos de la indumentaria y la ritualidad indígena que nos relacionan, por supuesto, con los siglos XIX, XX y XXI. Entonces, tenemos un lapso de tiempo inmenso, desde el meteorito de Charcas, que data de hace millones de años y que vino desde Francia, hasta objetos del siglo XXI, por ejemplo, objetos muy interesantes del arte chicano en Estados Unidos. Entonces, y también objetos rituales de distintos pueblos y culturas originarias de nuestro país. ¿Y cuál ha sido la reacción del público frente a esta nueva puesta de piezas, a este montaje que se sale de lo tradicional? Enaltecer la fuerza cultural, la profundidad histórica de nuestro país en su pluralidad lingüística, étnica, geográfica, territorial. Y yo creo que se logra, sin que, insisto, deje de haber quien está esperando más texto, más información. Esto a veces también se puede sufragar con la visita guiada, y también próximamente pues vamos a tener el catálogo que suele desprenderse de una gran exposición como esta, que nos ha llevado un poquito de tiempo. El libro no es el catálogo nos va a presentar todas y cada una de las piezas que se seleccionaron y que, como tú dices, muchas de ellas no habían sido nunca vistas en México. Sobre todo en la SEP privilegiamos piezas que han sido repatriadas a nuestro país, es decir, recuperación de patrimonio. Y en el caso del Museo Nacional de Antropología, hay algunas piezas que fueron convenidas a través de un acuerdo de traslado temporal, por supuesto, refrendado por el señor presidente, y que son piezas que, sin que dejemos nosotros de considerar patrimonio mexicano, están por ahora en otros museos del mundo. Diego, es notorio la política cultural de este gobierno de recuperar piezas que se encontraban en el extranjero. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay muchísimo patrimonio mexicano que se encuentra en el exterior y que debemos de recuperar. Tenemos que detener el tráfico ilícito de bienes culturales y la tarea de recuperar patrimonio mexicano que ha salido de manera ilícita al extranjero es una tarea que nos han encargado mucho tanto el presidente López Obrador como nuestra querida secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Ella ha sido muy insistente, ha estado siempre al frente de, digamos, la batalla cuando se trata de detener subastas de patrimonio mexicano que para nosotros, en el exterior, que para nosotros son ilegales de acuerdo con la legislación mexicana, que por supuesto no es una legislación que pueda aplicar en automático a otros países que tienen otros marcos legales. Y entonces estamos buscando también el entramado internacional que nos ayude a estas recuperaciones. Decirte que en el actual periodo de gobierno, ¿no?, e insisto, con la guía y el apoyo de Alejandra Frausto, hemos recuperado más de 6,000 objetos del patrimonio mexicano durante los años 19, 20, 21 y lo que va del 22. Más de 6,000 objetos, la mayor parte de ellos arqueológicos, pero también algunos históricos y antropológicos. ¿Y se ha pensado llevar Grandeza de México para que recorra el país, e incluso que pueda ir al extranjero?
pues están levantando la mano varios países y muchas ciudades. Particularmente hemos platicado con los amigos de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país y hay varios museos, sobre todo del sur de los Estados Unidos, de los estados fronterizos con México, que tienen un enorme deseo de que esta exposición se vaya, como ellos mismos dicen, para que vean que México es un país glorioso, es un país de enorme riqueza cultural, de enorme profundidad histórica y que tiene mucho para mostrar caminos a otras naciones y también para sostener el orgullo de los compatriotas que en Estados Unidos y desde Estados Unidos siguen dando la batalla por la vida. La Grandeza de México es una exposición que inició el año pasado y presenta una visión regional de nuestro país, que abarca el sureste y la zona maya, así como el altiplano y la zona norte de México, además de un módulo que documenta los procesos sociales de lucha colectiva. En total se presentan aproximadamente 1.500 piezas provenientes de las civilizaciones que han construido la historia de México. De ahí la diversidad y riqueza de todo lo que se está presentando. Además, existen 800 piezas que se exhiben por primera vez en México y que provienen de las repatriaciones logradas con países como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos. La Grandeza de México se presenta en dos sedes, una aquí en el Museo de Antropología y otra en el Salón Iberoamericano del edificio de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico y estará hasta el próximo 14 de agosto. Vamos a una pausa, pero seguimos con la X en la frente. Conoceremos cómo suena el rock en Tzotzil, además del Museo del Futuro y un árbol con más de 500 años de historia. Entre algunas de las piezas que se exhiben por primera vez en México luego de haber sido recuperadas y repatriadas están una urna maya llamada la Estela de la Mar Tercera, proveniente de Chiapas y que fue repatriada desde Michigan, Estados Unidos. Una pila bautismal correspondiente al siglo XVIII que fue devuelta de forma voluntaria y se encontraba en Tucson, Arizona, así como una serie de figuritas de caritas sonrientes totonacas que corresponden al norte del estado de Veracruz. Y pasando al reportaje, le diremos que Rock en tu idioma fue ese movimiento que entre los 80s y 90s generó una oleada de intérpretes tanto en México como en Sudamérica, pero ellos se hacen llamar Lumaltoc, cantan rock y blues en Tzotzil, su lengua materna. Óscar Helguera nos lleva a conocerlos. Lumaltoc, un grupo de Sinacantán, Chiapas, que canta en Tzotzil y toca en el lenguaje universal del rock y el blues. Lumaltoc nació así, fue espontáneo, como digo, realmente nos juntamos, nos sentamos, empezamos como a tocar, a ejecutar algunas cosas. La identidad fue espontánea, empecé a cantar en Tzotzil desde los 12, entonces básicamente mi primera lengua siempre fue el Tzotzil, mi lengua materna es el Tzotzil, me costó más trabajo aprender el español. Y Lumaltoc se forjó así, simultáneamente empezamos a agarrar una identidad como de rock, pero en nuestra lengua originaria. Aquí en el pueblo, cuando empezamos esto, la gente quería sacarnos del pueblo porque pensaban que éramos adoradores del diablo y que estábamos de alguna forma vendiendo la cultura, y nos empezaron a decir un montón de cosas aquí en el pueblo que nos sentimos muy decepcionados. Pensábamos que el pueblo nos abriría las puertas, pero como era un género totalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, por lo menos aquí trataron de pisotear ese sueño que teníamos. Con el paso del tiempo, claro, ahorita ya ha habido un poco más de aceptación. Donde sí hubo más aceptación fueron en las ciudades aledañas, sobre todo San Cristóbal de las Casas.
considerados como una de las bandas más importantes dentro del ámbito del rock nacional de lenguas indígenas, han crecido y desarrollado su música y futuro, cargando con mucho más que sus instrumentos. Siendo de un pueblo originario, ¿no? Tzotzil, la discriminación era muy cabrona y lo sigue siendo. Es una discriminación muy culera y muy cabrona todos los días. Sufrimos de eso todos los días. Y eso empezó desde que iniciamos la banda hasta ahorita. Pero hemos aprendido a luchar, a ignorar, a ser fuertes. Hemos enseñado a ser fuertes y amar lo que somos. La siguiente generación no tenga miedo de hacer lo que quieran y nunca, jamás tener miedo de quiénes somos. A través de diversos montajes de diseño, instalaciones de luces LED, NFTs y arte experimental, el Museo del Futuro abrió sus puertas en el antiguo Hotel de Reforma de la Ciudad de México, prometiendo ser un espacio único y especial para todos los visitantes. Esta idea tiene aproximadamente 3 años y medio, que sí es un espacio de arte digital donde traemos artistas de todo el mundo, nacionales e internacionales, que pues han especializado su carrera en el arte digital, en el arte inmersivo o en el new media, ¿no? Queremos que este sea un espacio vivo, que esté cambiando todo el tiempo y que la oferta cultural vaya transformándose con el paso del tiempo. Con el trabajo de artistas como Ouch, Tundra, Anthony Arola y de los proyectos invitados Can Can Press y Café Ocampo, el público podrá conocer y acercarse al mundo del arte digital. Aquí sí puedes aprender un poco de cómo funcionan tus sentidos, por ejemplo, ¿no? Los artistas manipulan cómo se abre o se cierra tu ojo para enfocar, y entonces eso juega un factor importante en algunas de las piezas. Otro de los artistas juega con cómo tu percepción del espacio y el color va cambiando y cómo tu mente también psicológicamente se te va alterando dependiendo qué música escuches en relación a la pieza que estás viendo. Entonces digamos que van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto sí es arte puro y duro. Muchísimas gracias, Irely Vázquez, por esta súper opción para recorrer en familia durante estas vacaciones. Continuamos con la X en la frente y más de la grandeza de México para conocer adelante un árbol con más de 500 años de historia. La exposición La Grandeza de México no solo se puede apreciar aquí en el Museo de Antropología, sino también en el viejo edificio de la Secretaría de Educación Pública. Preguntemos a Miguel Ángel Trinidad de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, ¿por qué se eligió este espacio? Dentro de la exposición La Grandeza de México, uno de los objetivos más importantes era comunicar cuáles son aquellos elementos y valores patrimoniales, ¿no?, que tenemos comunes como mexicanos. Este espacio en particular, la CEP, con todo el proyecto de murales que lleva a cabo Diego Rivera, se convirtió en el espacio ideal para tener otra sección de nuestra exhibición en este recinto, ¿no?, en el Salón Iberoamericano y en este espacio donde está el mural de Nishizawa, que está a tus espaldas. Y en este contexto, veamos cómo se realizó la curaduría de La Grandeza de México en el recinto de la Secretaría de Educación Pública. Se buscó que el desarrollo, digamos, de los temas y el desarrollo y exposición de cada uno de los contenidos también tuviera un juego y estuviera vinculado al mismo espacio, ¿no? En el caso de CEP. CEP es particularmente importante por esta cuestión del nacionalismo mexicano, ¿no?, de la búsqueda de la identidad, cómo surge a partir de inicios del siglo XX esta nueva imagen que la vemos plasmada en todos los murales. Y particularmente en CEP con el concepto de educación, ¿no? En este sentido lo que se buscó era hacer match con o hacer
sinergia de engranaje, ¿no? entre educación y lo que tenemos en la exposición, que son excelentes obras que representan a las culturas de México. A diferencia del Museo Nacional de Antropología, que se clasificó cada núcleo bajo un criterio distinto al cronológico, aquí, en la SEP, veamos bajo qué concepto está diseñada la exposición. Tenemos un eje conductor que es el maíz, ¿no? El maíz desde el mural que tenemos aquí hasta el final, el otro mural que nos habla de las culturas iberoamericanas, pero vamos viendo diferentes elementos asociados a este gran eje. El otro era mostrar elementos de la identidad regional, ¿sí? Por eso sí difiere de lo que tenemos en el Museo Nacional de Antropología, porque aquí lo que se buscó era tener una expresión a nivel documental, tener una expresión a nivel contemporáneo. Cuando usted visite la Grandeza de México en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, también encontrará en exhibición piezas que se han recuperado gracias a diversos mecanismos y veamos cuáles. Que se hace a través de estos convenios internacionales en los que participa México y las mismas convenciones que protegen los bienes culturales en los países, es establecer estos vínculos con otros países para la protección del patrimonio que en algún momento haya salido del país, y a través de procesos diplomáticos se busca que estas colecciones regresen a México. Algunas son reintegradas de manera voluntaria por quien las posee, y en otras el gobierno mexicano hace la solicitud para que sean devueltas. Aquí mismo en CEP lo que vas a encontrar en el eje central de la exposición es una serie de vitrinas que todas ellas tienen objetos de repatriaciones. Además del extraordinario valor histórico y belleza de las piezas exhibidas, un gran porcentaje de ellas es exhibido por primera vez al público. Sí, en esta sala. Más del 80% de la colección que se expone en esta sala es la primera vez que se expone aquí en México, ¿no? Y en museos, incluyendo las colecciones, muchas del instituto, que están ahorita expuestas. Y continuamos con México en 100 objetos y José Meléndez. Efectivamente, Gretel, nos encontramos justamente en el espacio de lo que tradicionalmente se conoció como el Árbol de la Noche Triste, renombrado ahora como el Árbol de la Noche Victoriosa. Vamos a conocer su historia. Originario de México y Guatemala, el ahuehuete es un árbol que fue muy estimado por los pobladores mesoamericanos. Para los mexicas, este era un árbol sagrado y ceremonial relacionado con el agua. Su nombre en náhuatl es ahuehuetl, que significa viejo del agua. Sin embargo, este ahuehuete, ubicado en el barrio de Popotla, al poniente de la Ciudad de México, está relacionado con la conquista de México y ha marcado nuestra historia. ¿Qué fue lo que ocurrió bajo las ramas de este ahuehuete que sigue siendo tema de controversia en nuestra historia nacional? El 30 de junio de 1520, los mexicas ganan su única victoria militar frente a los conquistadores españoles. En el contexto de esta batalla se dio la matanza del Templo Mayor, en donde fue asesinada la élite guerrera mexica. Después de la muerte del Tlatoani Moctezuma, la población de la Ciudad de México Tenochtitlán se sublevó y expulsó al ejército de Hernán Cortés, conformado por españoles e indígenas aliados tlaxcaltecas. A este acontecimiento, los españoles lo llamaron la Noche Triste. Sin embargo, ¿qué pasó realmente cuando Cortés llegó a Popotla en su huida de la Ciudad de México? ¿Lloró bajo este ahuehuete? Existen un par de crónicas que señalan que Cortés sí lloró al enterarse del número de bajas sufridas durante la huida de la capital mexica, pero no tenemos algo que lo relacione totalmente con este árbol en particular. Han pasado 500 años de lo acontecido aquella noche, fatídico para unos, victoriosa para otros. La conquista de México es uno de los acontecimientos más asombrosos en la historia de la humanidad y sigue siendo una llaga abierta en la memoria de los mexicanos. Después de recorrer la exposición Grandeza de México, me queda claro que el pasado no ha pasado.
que sigue teniendo nuevas respuestas para viejas interrogantes y por eso los jóvenes en cada generación acuden a él para construir un mejor futuro, Gretel. Sin duda, y es una gran oportunidad, Javier, con la grandeza de México, conocer el México prehispánico, el México colonial, el México independiente. Vale mucho la pena. Estará hasta el próximo 14 de agosto, pero nosotros le esperamos con la X en la frente el próximo sábado a las 7 de la noche por Canal 22.